Muy bien, vamos a entrar a la palabra del día de hoy. ¿Cuántos están listos? Empezamos con un estudio el jueves pasado y ese estudio comenzamos con ¿qué libro? ¿Quién se acuerda? Efesios capítulo 1, ¿verdad? Terminamos el libro de Santiago, que estuvo tremendo. A muchos se nos dieron buenos garrotazos con el libro de Santiago. Y con el libro de Efesios también Dios nos va a hablar muy fuertemente y nos va a traer palabra de vida, porque así es su palabra, amén. Así que abre tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros. Di conmigo, Él nos dio vida. Quiero que pongan mucha atención en el libro de Efesios, porque Efesios cada palabra tiene una voluntad y un propósito. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que dile que está a tu lado: obedece, o ya sabes quién es tu padre. Aleluya. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Inclina tu rostro en esta noche, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Dios nos revele su palabra en esta hora. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos vas a hablar el día de hoy. Y te rogamos, Señor, que tú tomes el control. Bienvenido seas, Padre, a este lugar, a esta tu casa. Gracias por cada uno de los que están aquí, por aquellos que están pasando por enfermedad. Que tu mano poderosa los sane, los levante y los restaure. En esta hora, Padre, disponemos nuestro corazón para que nos hables y nos hablas las escrituras y arda nuestro corazón en fuego. Y que nuestros ojos sean abiertos a la revelación de tu palabra y nuestros oídos afinados a la voz del cielo. Gracias, bendito Padre, por tu Espíritu que nos lo has dejado, y en Él tenemos vida y en Él tenemos dirección. Así que dirígenos. Y Padre, en esta hora me humillo delante de ti, para que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya y que mi palabra muera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. El apóstol Pablo escribió la carta de los Efesios mientras estaba encarcelado en Roma, aproximadamente en los años 60 y 62 después de Cristo. Esto se deduce por varias razones. La evidencia del lugar donde Pablo estaba la podemos encontrar en Efesios capítulo 3 versículo 1, donde dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. También lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4 versículo 1, donde repite: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Estas referencias se alinean con lo que se conoce como su primer encarcelamiento en Roma de Pablo, del cual también escribió otras epístolas conocidas como las cartas de la prisión, que fueron Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Durante este tiempo Pablo tenía cierta libertad para recibir visitas. Eso lo vemos en Hechos capítulo 28, lo que le permitió continuar su ministerio y escribir estas profundas cartas doctrinales. En resumen, Pablo escribió Efesios desde una prisión en Roma, como prisionero por causa del evangelio. Di conmigo: ¿estaba preso? Por causa del evangelio. Como prisionero por causa del evangelio, y aún así exalta la riqueza de la gracia, la victoria en Cristo y la unidad de la iglesia. Hermanos, aquí podemos aprender algo de Pablo. Pablo estaba preso, y estando preso Pablo, en esta carta de Efesios nos muestra la victoria de Cristo
nos muestra la riqueza de la gracia y nos muestra la unidad de la iglesia. Amén. En el capítulo 1 de Efesios estuvimos viendo las riquezas innumerables que el Señor nos habla, porque Él nos rescata de las tinieblas a la luz admirable. Él nos vuelve herederos, Él nos vuelve hijos. Y ahora en el capítulo 2 pues vamos a ver el trasfondo de un hijo de Dios cuando no era hijo de Dios. Ahora vamos a ver el otro lado. Primero Pablo dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Y ahora vamos a ver cómo era la vida pasada y cómo debe de ser la vida presente de un hijo de Dios. Amén. Así que el primer punto es, estabas muerto, pero andabas caminando. Di conmigo, estaba muerto, pero andaba caminando. Efesios 2 del 1 al 3 nos está hablando acerca de una vida, pero una vida que fue rescatada. Ponme otra vez el versículo 1. Vamos a ver cómo Pablo lo empieza a involucrar en este capítulo. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Queridos hermanos, nosotros sabemos que sin Cristo no tenemos vida. Por eso el primer punto es, estabas muerto, pero caminando. ¿Sabes algo? Los que no tienen a Cristo en su vida, en su corazón, viven una vida, pero es una vida muerta espiritualmente. En el momento que Cristo entra en la vida del Hijo de Dios, Dios le dice a la vida muerta, hazte un lado, porque ahora viene la verdadera vida para este hijo. Cuando tú no habías aceptado a Cristo en tu corazón, tú eras criatura de Dios, mas no eras hijo de Dios. Amén. Y la criatura de Dios anda caminando, anda en una vida, pero no en una vida de propósito ni de designio divino. Pero en el momento que tú rindes tu vida al Señor, Cristo entra y Él es el que te da la vida. Así que sabes algo, nunca de los nunca estés esperando la vida del vecino, porque la vida tuya vale más que la del vecino. Porque tú tienes la mayor riqueza. Cristo Jesús está dentro de tu vida y tú vives en una vida viva, no en una vida muerta. Y hay tantas personas que siempre andan buscando, y es que él tiene y yo no tengo. ¿Por qué a él Dios le dio una camioneta del año? ¿Por qué a los que andan en el mundo son bendecidos y yo no soy bendecido? ¿Sabes por qué dices eso? Porque no te has mirado al espejo y has visto que Cristo está dentro de tu vida y Él te da vida real. No sabes cuántas personas en mi trabajo puedo hablar con ellos y puedo mirar que tienen tanta riqueza, pero su vida está totalmente vacía y hueca. Porque cuando llega Cristo es cuando resucita la vida en el hombre. Cuando tú estabas anteriormente en delitos y pecados, tú vivías una vida muerta. Pero en el momento que entra Cristo, Cristo te resucita en tu vida y te da propósito, te da designio, te da posición, te da herencia. Ahora eres parte de la familia de Jesucristo y eso es para que tú cantes victoria ya. Aleluya. Y ahora Pablo está preso y él está cantando victoria. Él está diciendo, yo tengo vida. Aún preso en esta prisión, en esta cárcel, pero estoy en vida. Lo más probable que una persona que está en la prisión está triste, deprimida, pero Pablo está diciendo, y Él nos dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabes algo? No estábamos heridos cuando no teníamos a Cristo. Estábamos muertos espiritualmente. El pecado no solo te hace caer, te desconecta de la vida. Aleluya. Cuando hay pecado, el pecado no solamente te hace caer, el pecado te desconecta de Dios. Cuando vemos el Génesis, nosotros podemos ver que Adán y Dios tenían una comunión, una coinonía muy íntima, en lo cual él podía escuchar la voz del Padre y el Padre podría escuchar la voz de Adán. Y
surge el pecado y esa conexión fue rota. Amén. En aquel entonces podías respirar, pero no estabas viviendo. Vamos a Romanos 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. La paga del pecado va a ser muerte. Cuando pasó aquello en el Génesis, vino muerte espiritual. Y desde el Génesis, el Señor lo único que anhelaba era que hubiera redención y que hubiera comunicación. Por eso se levantaban los profetas para tener comunicación. Por eso Dios despertó a los jueces, a los libertadores, y todo eso era para conectarnos de nuevo con Dios. Pero el Padre tenía un plan que fue situado desde el Génesis. Y la simiente de la mujer pisará la cabeza. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? La simiente de la mujer, serpiente, te pisará la cabeza. Tú le quedarás morder en el calcañal, en el tobillo, pero ella te pisará la cabeza. El Señor, el Padre, estaba dando el resultado de lo que estamos hablando ahorita en Efesios. El Señor estaba dando una palabra profética en el Génesis diciendo: va a venir Jesucristo, y Jesucristo es el que le va a pisar la cabeza al pecado. Y entonces la maldad caerá sobre Jesucristo, mi Hijo, y el pecado caerá sobre de Él, pero Él los limpiará a ustedes de todo pecado. Por lo tanto, en ese momento su vida muerta se termina, porque ahora la vida de Cristo ha sido dada por ustedes. Y ahora la vida de Cristo, la vida resucitada de Jesucristo está sobre ustedes, está dentro de ustedes. Aleluya. Así que encárgate de que Cristo mora en ti, de que la vida de Cristo mora en ti. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Fíjate, Colosenses nos abre más el panorama acerca de esto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Queridos hermanos, no puede haber vida si no hay un intermediario que hubiese perdonado vuestros pecados. Y ese fue Jesucristo. Amén. Vamos a Isaías 59:2. Fíjate cómo Isaías da esta palabra profética al pueblo. Y podemos tomar esta palabra hoy en día para nosotros. Isaías 59, versículo 2, por favor. ¿Sí la tienen allá atrás? Isaías 59:2. Gracias. Pero vuestras iniquidades han hecho división. ¿Qué han hecho? Entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuántos hijos de Dios tengo aquí? ¿Cuántas personas que están aquí aceptaron a Cristo en su corazón? ¿Cuántos de los que están aquí tienen nueva vida? ¿Su vida pasada quedó atrás? Ahora tú eres una nueva criatura en Cristo. Ok, te tengo una gran noticia en esta noche. Nuestras iniquidades, tu vida pasada, provocó una división entre tú y Dios. Pero en el momento que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, esa división se vuelve a unir. Y luego dice: y vuestro Dios y vuestros pecados se han hecho ocultar. Y vuestros pecados se han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso quiere decir que si hay pecado en nosotros no podemos escuchar la voz de Dios. Pero si nosotros tenemos la vida de Cristo,
Dios puede hablar a su hijo. Aleluya. Lo único que calla la voz de Dios al hijo es el pecado. Amén. Así que no necesitas mejorarte, necesitas nacer de nuevo. Una cosa es mejorar mi vida. Y hay muchas personas que se acercan a Dios para mejorar su relación de matrimonio. Hay muchas personas que se acercan a Dios para mejorar sus finanzas. Hay muchas personas que se acercan a Dios para mejorar todo lo que ustedes quieran. Pero a Dios no le importa mejorarte. A Dios le importa transformarte, que seas una nueva criatura en Cristo. Aleluya. Si eras enojón, ahora ya no lo tienes que ser. Ay, pastor, ¿a poco también en eso, pastor? Eres nueva criatura en Cristo. Aquel que era orgulloso ya no lo es. Aquel que era mentiroso ya no lo es. Aquel que andaba en pos del pecado ya no lo anda. Eso es nacer de nuevo. Pero ¿sabes algo? Hay muchos en la iglesia que creen que han nacido de nuevo, pero no han nacido de nuevo, porque todavía cargan el pecado en el lomo y siguen en pos de la pecaminosidad de este mundo. Siguen robando, siguen haciendo tranza, siguen mintiendo, siguen celando, siguen adulterando. Aleluya. Pero se dicen hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios no es mejorado, es transformado, porque hay una vida que entra en ti. Y la vida de Cristo no puede compartirse con las tinieblas. Él es luz y no mora en la tiniebla. Él es santo y no mora en el pecado. Aleluya. Dile que está a tu lado: Dios está en ti. Ahora vuélvelo a mirar y dile: sí, Dios está en ti. Que hay unos que lo miraron y poco. Y ¿sabes algo? Efesios habla acerca de una interrupción. Vamos a leer el versículo 4 hasta el versículo 7. Efesios 2 del 4 al 7. Todo cambió cuando Dios intervino con su misericordia. Primero Pablo nos dice: si ustedes andan en este mover de pecaminosidad, la paga del pecado es muerte, hermanos. Pero después Pablo nos enseña algo en Efesios versículo 4. Pero Dios, pero Dios. Otra vez, pero Dios. Ok, estas dos palabras teológicamente quieren decir riqueza abundante, porque en este momento Dios hace un parteaguas. Primero Pablo dice: esto es la paga del pecado. Ustedes no van a escuchar la voz de Dios, no van a recibir herencia, van a andar pero si Cristo está en ustedes, les ha dado una vida nueva. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Quiero que digas conmigo: Dios me ama y es misericordioso. Versículo 5, fíjate cómo va agarrando forma esto. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Por obras. Porque lo compré. Por gracia somos salvos. Versículo 6. Fíjate: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow, esto es algo poderoso. Porque en el momento que el Señor te da vida, no solamente quedas como un títere movible por Dios. Él te da autoridad y te da designio en ese momento. Y juntamente con Él lo resucitó. La vida de resucitada de Cristo ahora está en ti. ¿Por qué razón? Porque el día que el Señor nos llame en su presencia, dice el apóstol Pablo, que los muertos en Cristo resucitaremos juntamente con Él. Al final la trompeta. Y aleluya. Esa vida es la vida que va a estar en ti. Escucha bien.
Ven, Francisco, vamos a poner este ejemplo para que veamos este mover de riqueza que Dios nos dio. En el momento que el Señor da esta palabra y juntamente con Él no resucitó. ¿Cuántos saben que Jesucristo resucitó de la tumba, de entre los muertos? Él al tercer día resucita, le quita a Satanás, baja, como lo fue dicho en la profecía, baja y toma las llaves de la muerte, y ahora regresa con autoridad. 40 días anda todavía con los discípulos enseñándoles el evangelio, y él ¡fum!, asciende, se va al trono, él se sienta en el trono y él está ahí resucitado en gloria a la diestra de Dios Padre, y juntamente con él no resucitó. Hermano, en el momento que tú le dices a tu vida pasada bye, adiós, hasta aquí, en ese momento Dios deposita en ti la resurrección. ¡Fum! Porque ahora no solamente vives por vivir, ahora vives gobernando desde el cielo en la tierra. Ahora tienes una autoridad posada en el cielo. Jesucristo ascendió, Él está ahí. Ponme otra vez el versículo, John. Fíjate en lo que dice Pablo. Y juntamente con Él no resucitó. Él ya está vivo, Él resucitó, Él no está muerto. Y ahora les dice a todos, es como dándonos una palabra de ánimo: Francisco, ánimo, juntamente con Cristo yo te voy a resucitar. Y Francisco muere a sus 110 años. ¡Pum! Cae ahí Francisco. Y en ese momento, ¿sabes algo? La vida dentro de la tumba aún está surgiendo. No, yo pensé que sí, iban a decir amén. Hermano, aunque Francisco vaya 3 metros bajo tierra, 3 metros bajo tierra hay vida. La carne murió, pero el espíritu de Francisco está vivo, porque Dios lo prometió. Y en el momento que el Padre le dice a Francisco resucita, al final la trompeta, ¡pum!, el espíritu de vida que está dentro de 3 metros bajo tierra resucita y va hacia el Padre. Hermanos, eso es la mejor herencia que tú puedes tener, porque tú estás resucitado juntamente con Cristo. Por eso Pablo decía algo tan impresionante: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Sabes por qué era ganancia? Porque él vivo estaba en Cristo y muerto estaba en Cristo. La muerte no le era un impedimento para que la vida resucitada en él floreciera. La muerte no tiene que tener dominio sobre tu vida. Pastor, es que a mí me da miedo morirme. ¿Por qué? A ti debería de darte gozo en el momento que te llame el Señor a su presencia, porque si estás en Él no vas a morir, vas a resucitar. Y en aquel día yo voy a ver a Francisco. Francisco, ¿no moriste? No, pastor, aunque estaba mi cuerpo 3 metros bajo tierra, resucité en gloria. Y ahora estoy con mi Padre, y ahora estoy con Jesucristo, y vamos a tomar toda la tierra por heredar. A eso nos llamó el Señor. Gracias, Francisco. Así que cuando Pablo nos hace sentar en lugares celestiales, no solamente nos está diciendo en algún momento van a estar allá. No, en el momento que ya tienes la vida de Cristo, tú ya tienes un lugar en el cielo. Aleluya. Versículo 7. Y termina diciendo Pablo en estos versículos: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es el propósito? Que tú seas nueva criatura. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, para que le digas al perdido: hay una gracia que te puede salvar. Hay un Dios misericordioso que te ama, aún siendo como seas, Él te va a salvar. Rinde tu vida y verás que aunque mueras, vas a resucitar, porque la muerte también puede ser eterna. Amén. El amor de Dios no te encontró bueno, Él te encontró muerto y decidió amarte.
La misericordia no consultó tu pasado, solo liberó tu futuro. ¡Puf! Aleluya. Vamos a Romanos 5:8. Aquí vamos a centrarnos un poquito en el amor de Dios. Quiero que veamos que nosotros como hijos de Dios somos amados, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a Tito capítulo 3 versículo 5. Tito 3, 5. Nos salvó. Di conmigo, me salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Escucha estos niveles. Nos salvó no por obras. O sea, no es porque tú eras bien buena onda con el pobre y le dabas dinero. No, fue por la justicia y la misericordia y la gracia de Dios. Él nos salva. Amén. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y ahí te va. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuántos de los de aquí son lavados? ¿Cuántos de los de aquí son regenerados? ¿Y cuántos de los de aquí están en renovación en el Espíritu? ¿Sabes algo? El Hijo de Dios verdadero vive en una renovación por medio del Espíritu Santo. Así que si tú no tienes comunión con el Espíritu, aparentemente tienes 20 años, pero espiritualmente estás ancianísimo. Porque el Espíritu Santo es el que te renueva, es el que te da revelación de Cristo, revelación del Padre. Esta es una gran herencia que dice Tito. Aleluya. Vamos a Colosenses 3:1. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer si ya resucitamos con Cristo. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está quién? ¿A la diestra de quién? Ok, pero un poquito más atrás dice, buscad las cosas de ¿dónde? Y tú te puedes hacer la pregunta, ¿no? ¿Y qué voy a buscar? Dice que busque las cosas de arriba, pero el versículo no termina ahí porque dice, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está quién? ¿Sentado a la diestra? Eso quiere decir que nos está invitando a una relación íntima con el Señor. Tú no puedes buscar las cosas de arriba si no tienes intimidad con el Señor. Aleluya. No estás luchando para ser salvo, estás viviendo porque ya fuiste resucitado. Voy a volver a decir esto. No estás luchando para ser salvo, estás viviendo porque ya fuiste resucitado. Aleluya. Número 3. Vamos a ver a ver ahora el modo de la salvación. Vamos a Efesios 2 del 8 al 10. Ya vimos que la salvación no se gana, la salvación se recibe por fe. Efesios 2 versículo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a volver a repetir este versículo. Porque somos hechura suya. Di conmigo, yo soy hechura de Dios. Creados en Cristo. Escucha bien esto. Estamos creados en Cristo para buenas obras. En otras palabras, todo lo que tú haces, todo lo que tú eres y todo lo que tú debes de ser, se encuentra en Cristo. Fuimos creados en Él para buenas obras, las cuales Dios ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si no sabes qué vas a hacer en un futuro, Cristo lo sabe. Si no sabes por qué veniste a este mundo, Cristo lo sabe. Si no sabes cuál es tu ministerio en este mundo, Cristo lo sabe. Si no sabes cuál es el designio de tu vida, Cristo lo sabe, porque fuiste creado en Él.
Amén. La fe abre la puerta y la gracia lo va a llenar todo. Las obras no compran la salvación, son evidencia de que Cristo vive en ti. Escucha bien, hay personas que creen que con hacer mucha actividad creen que Cristo está en ellos, y eso es mentira. Ahí te va, Francisco, 10,000 pesos para que Dios, para que veas que yo soy bueno en la iglesia. No, hermano. Pero en tu casa eres, perdón la palabra, el mismo desgraciado con tu mujer. Aleluya. Una persona o un hijo de Dios que fue salvo, su evidencia de salvación son los frutos, pero los frutos de Cristo en él. Amén. Son la evidencia. Las obras no compran la salvación. Las obras son la evidencia de que Cristo vive en mí. Aleluya. Vamos a Romanos 3:24. Romanos 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Volvemos a ver que la salvación es por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a Gálatas 2:16. Ahora traigo mucha Biblia, así que me va a aguantar. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahora vamos a 2 de Corintios 5:17. Este es el resultado de vivir o de tener la vida de Cristo en nosotros. 2 de Corintios 5:17. Aquí nos va a trasladar en este versículo en el carácter de un hijo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, di conmigo, he aquí. La palabra he aquí es una palabra de asombro. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Tú eres una obra maestra diseñada por el Creador para caminar en las obras eternas. Aleluya. Vamos ahora a Efesios 2. Vamos a leer del 11 al 13. Voy a irme más rápido porque quiero centrarme en el último punto, que es el que me importa también. Efesios 2 del 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircunciso por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Sabes algo? La sangre de Cristo rompió la distancia entre tú y Dios. La sangre del Cordero rompió la distancia entre tú y Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú no te puedes sentir lejos de Dios, porque la sangre del Cordero rompió la distancia y ahora estamos cerca de nuestro Padre. Ahora nuestro espíritu puede clamar: Abba Padre, Abba Padre. ¿Qué significa Abba? ¿Qué significa Abba? Papito. Ahora podemos decir: Papito, te tengo a ti. Amén. Antes estabas fuera del pacto, ahora eres heredero de la promesa de Dios. No importa lo lejos que hayas estado, la sangre de Jesucristo ya te acercó a Él. Amén.
Vamos a leer el 14 hasta el 18. Vámonos más rápido porque quiero centrarme en el último punto. 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antiguamente todo lo que se venía era para el pueblo, pero en el momento que Cristo muere, Él le da una amplitud a la salvación. Ahora no solamente van a ser el pueblo de Israel, ahora también van a ser los gentiles. Y ahí entramos tú y yo. Ahora Él nos hizo parte. Jesús derribó todos los muros que nos separaban, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo, de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cercas. Por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La cruz destruyó el orgullo, la división y la separación. En Cristo hay superioridad. En Cristo no hay superioridad, hay solamente unidad. Dios rompió las paredes, porque antiguamente los judíos se sentían los meros. Ellos no se relacionaban con los samaritanos, ellos no se relacionaban con otras personas que no fueran judías. Y el Señor dijo: voy a romper todo eso, porque ahora quiero que sean uno. Ahora quiero que todos puedan disfrutar de esta herencia. Y Él la abolió en la cruz del Calvario con su sangre. En ese momento nos dio entrada, nos dio unidad y nos dio cercanía con el Padre. Vamos a Gálatas 3:28. Este versículo unifica lo que les acabo de decir. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. Aquí dice la palabra: ya no hay una separación. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermano, todos los que estamos aquí tenemos que ser uno en Cristo. Dile al que está a tu lado: entonces deja de chismear del hermano. Ay, Dios. Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí somos uno. Isaías 9:6 dice: y se llamará su nombre Príncipe de Paz. Aleluya. Si Cristo vive en ti, la paz debe fluir en tu vida. Híjole, ¿cuántos de aquí tenemos paz? Que pastor, no sabe el insomnio que me ha dado. Pues clama a Cristo. Aleluya. Aquí es donde viene lo bueno. Bueno, todo estuvo bueno, pero aquí es donde quiera llegar. Vamos a Efesios 2, del 19 al 22. Y por subtema le puse a esto: Dios ya no habita en edificios, habita en nosotros. Nosotros somos la iglesia. Si un día nos corren de aquí, nos ponemos en el estacionamiento y la iglesia sigue funcionando, porque es Cristo en nosotros, la iglesia. El edificio solamente nos ayuda a que no nos dé frío o que no nos mojemos. Vamos a leer versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ustedes son mis hermanos, porque tenemos a un mismo Padre, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo
en el Señor. Versículo 22, escucha esto. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabes algo? Una iglesia dividida no puede cargar la presencia de Dios. Una iglesia dividida, una casa dividida no puede prevalecer. Mira, ponme versículo 21. Fíjate lo que Dios dice a través de todo lo que acabamos de decir. Y quien todo el edificio, está hablando de una edificación bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dios le está hablando a Pablo, le está diciendo: necesito que ustedes sean la iglesia unánime que cree que Jesucristo es su Salvador, que cree que solamente en mí hay resurrección, que creen que en mí solamente hay poder, hay autoridad, que yo morí, resucité y ahora yo voy a regresar por la iglesia. Quiero que estén en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma unidad, en un mismo mover. Pero ¿sabes algo? Tristemente hoy podemos ver cómo hay tanta desunidad en la iglesia de Jesucristo. Podemos ver cómo hay tanta crítica en la iglesia de Jesucristo. Y se ponen a debatir de temas tan absurdos a veces, que yo digo: ¿por qué pierden el tiempo en eso? Cuando podemos ir a ganar almas en vez de perder tiempo en debates. Esos pastores que les encantan los debates deberían de usar su teología y su gran astucia para salir a las calles y ganar almas para el reino de Dios. Y juntamente con ellos ser la familia de Jesucristo. Porque mientras que ellos pelean en sus debates, hay miles y millones muriendo al infierno. Y el Señor le habla a Pablo y dice: en quien todo el edificio bien coordinado. Cuando encontremos la unidad como iglesia, hermanos, vamos a coordinarnos perfectamente. Y no solamente estoy hablando de esta iglesia, de la iglesia en Jesucristo. Por eso dice: ya no hay más judío ni griego, ahora todos son una iglesia, todos son mi familia. Aleluya. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermano, nuestro trabajo es construir un templo donde Dios reposa en la tierra. Ese es nuestro chamba. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La unidad va a traer en nosotros un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Aleluya. No eres una obra en construcción, eres un templo en expansión. No solamente eres una morada en construcción o una obra en construcción, hermano. Eres un templo, pero que se tiene que expandir. Donde tú llegas, el cielo debe de entrar. Donde tú caminas, el infierno debe de temblar. Pero ¿sabes algo? Hay veces que se nos olvida esta palabra, que somos hijos de Dios, que tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros, que es la mayor riqueza que puedas tener en tu vida. A veces te la pasas queriendo, ¿cómo se dice cuando quiero algo de otra persona? Envidia. Te la pasas envidiando la riqueza del gentil. Te la pasas envidiando la riqueza del vecino, cuando Cristo dice: me tienes a mí. Hey, a lo mejor no tienes millones de dólares, pero tienes una morada en el cielo. Yo ya fui, construí tu morada. Ahora tú haz una morada en la tierra para mí. Yo ya hice mi tarea. Ahora haz tu tarea en la tierra y edifica un templo. Únete con tu hermano. Los pastores, únanse como pastores, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo evangelio. Pero ahora ya salieron tantas denominaciones que ya ni me las sé. ¿Qué denominación eres? Híjole. Y te sacan un pergamino: mira, existen todas estas, y tú te quedas: no, pues sabe. Yo solamente sé que amo a Cristo, sigo a Cristo y predico de Cristo. Esa es mi denominación.
Cristo Jesús. No, es que aquí somos calvinistas. Ah, pues gloria a Dios, yo soy de Cristo. Ah, es que aquí somos espiritistas. Ah, caray, eso no me la sabía. De verdad, hay tantas cosas que yo a veces me quedo boquiabierto. Yo digo, wow. No, y te metes a Facebook y salen cada cosa. Que mira, yo no estoy en contra del debate. Está bien que debatan. Pero ¿por qué esos pastores no suben un video donde están ganando almas al Señor? Aleluya. ¿Por qué no suben un video donde le están predicando al mendigo, al que nadie quiere? En la iglesia son duros. No, iglesia y pum, pum. Pero a la hora de la hora no los veo y yo digo, bueno, solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Si lo hacen o no. Pero sería hermoso que nos uniéramos. Y en ese momento la iglesia va a prevalecer ante muchas situaciones. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y Hebreos 3:6 dice: Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Tu cuerpo no es un depósito del pasado, es una morada de gloria del futuro. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quiero que digas conmigo esta palabra: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Esa es una hermosa palabra. En esta noche les hablé que Pablo nos dijo que éramos muertos y hemos resucitado, que éramos extranjeros y ahora eres ciudadano de la familia de Jesucristo, que eras excluido por el pecado pero ahora eres heredero de Dios, que eras dividido y ahora Dios te va a unir, que eras un templo de pecado y ahora eres el templo del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabes algo? Si estás muerto espiritualmente, hoy puedes resucitar. Si olvidaste tu identidad, hoy puedes volver al trono del Padre. Y si hay división en tu vida, hoy puedes abrazar la paz de Cristo. Aleluya. Dios es bueno, iglesia. Eres hijo de Dios. Hay una vida en ti que se tiene que reflejar allá afuera. Ya no eras y ya no eres aquel fulano que hacía y deshacía en el mundo. Ahora debes de ser un hijo de Dios que hace y deshace en el reino de Dios. Dios te ha llamado para este tiempo y para esta hora. Así que dile que está a tu lado: despiértate. Ahí en tu lugar, no te levantes, cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Pásenos de la alabanza. Dile: gracias, Padre, porque eres bueno, porque por misericordia y por gracia me has salvado, Señor. Ahora reconozco que soy hijo. Ahora reconozco que tengo una vida con propósito porque he resucitado. Me reconozco como ciudadano del reino de Dios. Reconozco que soy heredero de una gloria mayor. Y reconozco que soy templo del Espíritu Santo y que tengo que hacer morada en la tierra para que tú reposes también. Así que el Señor nos llamó de la tumba al trono. El Señor nos habló, nos llamó de la muerte a la verdadera vida. Ahora Cristo está en ti.
Ponte de pie en esta noche y solamente dale gracias a Dios. Dile gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, te adoramos. Espíritu Santo.